Buenas noches, amados. Bendecimos en este tiempo, este culto de miércoles. Un día de adoración, una noche en la cual nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios, de tu Dios, del Señor. Y también como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, adorándole a Él, exaltándole, unánimes, juntos, sabiendo que Él nos ha llamado como pueblo para alcanzar cosas maravillosas. Por eso le adoramos, por eso le exaltamos. Adórale ahí donde estás. Glorifica su nombre. Él es el Rey de Reyes, Él es el Creador y Dueño, el único, el verdadero Dios, el juez de toda la tierra. A Él adoramos, a Él exaltamos. Solo a Él, dale gloria, dale gloria. Santo, sí, Señor. Dale todo el loor. Él es digno de toda la adoración, de tu adoración. Adóralo ahí en casa. Santo, sí, Señor. Ahí donde tú estás mirando en este tiempo, en este momento, adóralo. Como lo que eres, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado juntos a poseer grandes cosas. Sí, Señor, Él nos llamó. Santo. A extendernos, a recibir en Él, Aleluya, a darle sí, gloria, Señor. a exaltarlo en esta nación y en las naciones. Amén. Vienen esos días, amados, vienen esos tiempos, Amén. porque el Señor lo ha determinado en su diseño, que le adoremos, que le exaltemos. Glorifícalo, exáltalo. Amén, que se aleluya. llene tu casa de ese ambiente de gloria, que tu corazón exalte su nombre. Que tu corazón se conmueva ante tu presencia en este tiempo, para que recibas más y más y más de Él, para que te fortalezcas en Él y en su poder, y en el poder de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, amada pastora. Amén, un amén. Tiempo glorioso, Aleluya. un tiempo maravilloso. Así es. Bendito sea Cristo. Bendecirles cada día más y más y más Sí, y Señor. más. Sabes, tú y yo somos el pueblo de Dios. Somos ese pueblo especial, como dice este cántico. Somos el pueblo de Dios, el pueblo especial. ¿Para qué? Para llevar su palabra a todo aquel que lo necesite. Gracias al Señor, porque Dios nos escogió. Y dile ahí donde estás, gracias, Padre, Gracias, por Jesús. haberme escogido, porque yo soy tu pueblo. Puedo llevar Señor. tu palabra, puedo llevar esperanza a aquel que lo necesita. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios por este tiempo hermoso, este tiempo maravilloso, especial que Dios nos ha permitido vivir, experimentar, amén. Vamos a saludar a las personas que están conectándose ya. Giselita, te amamos, te bendecimos. bendiciones. Héctor García, también Héctor. estás por ahí. Compañerito de hoy. Katy Bonilla. Katy, princesa del Señor. Muchas gracias a todos por estar ahí. Señor. Cenita, bendiciones. Ceni, bendiciones. Te amamos, te bendecimos. Saludos a Seforita. Giselita dice, amados pastores, bendiciones, bendiciones. Pasito Y Díaz. gracias, muchas gracias por esas felicitaciones, pastor, por el Día del Pastor. Oh, que estamos el Día del Pastor hoy. Y esas Nos han palabras, enviado esas bendiciones grandes. esas oraciones que el pueblo nos ha hecho y nos han Vamos a los llegado. pastores, Gilberto, ya. Nos Godínez. han hecho llegar esas bendiciones y esas oraciones, las atesoramos y le damos Señor. gracias al Señor por su vida, porque cuando ustedes oran por nosotros, nos fortalecemos cada día más. Claro que sí. Bendito es su nombre. Elizabeth Ruiz, te bendecimos, Eli. Un Eli. abrazo, bendiciones, Besito. Paulito, a Hernán, a Débora, al bebé que viene en camino, santo es el Sarita Señor. también. Sarita, Camila, Dani, Amén. Glenda, vamos a esperar que Glendita llegue. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, nos dicen felicitaciones, pastores. Gracias, muchas gracias. Gracias por esas oraciones Y preciosas. también, pastora, felicitamos a todos los pastores Así también, que están amén. en su día. Que el Santo. Señor les bendiga, les fortalezca en este caminar tan precioso del Señor. Pero Amén, también, amén. pastora, en mucha fortaleza, porque hay momentos fuertes y difíciles para Claro, los pastores, ¿no? claro. Entendemos a través del tiempo
porque la cosa no es jugando. No es así, no es así de sencillo. No, así no que bendito sea Jesús. bendecimos a todos esos hombres y mujeres que le creen al Señor, que le han creído a Él y se han parado en la brecha, pastor. Santo, y esfuérzate y sé valiente, Amén, sigue adelante. amén. Nos apoyamos unos a otros en Santo. esto. Sí, Yo gracias. siempre les recomiendo, esto es una recomendación apostólica para todo pastor, ten amigos ministeriales con la misma Así es. o mayor unción que la tuya. Así Pero es. amigos, no consiervos, te va a ayudar mucho en este caminar. Bendito sea el Señor. Sí, amén, Jesucristo. así es. Gloria Gracias, a Cristo. Cenita, felicidades, dice Cenita. Gracias, Ceni. muchas gracias a Vamos, todos Ceni. los que por diversos medios nos han hecho llegar sus felicitaciones y oraciones. Señor. Santo es el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante, ¿verdad, pastor? Muy importante. Y valga la redundancia, así se llama, la importancia de congregarnos, más sabiendo que el día se acerca. Eso está en Hebreos 10:25, que dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que consolaos unos a otros, porque más sabiendo, en tanto que el día grande, ese día se Aquel refiere día se acerca, dice. la venida de Jesucristo, ¿verdad, Santo, pastor? vienen las nubes por ti y por Santo, mí. entonces es de suma importancia este tema. María Sí, Medina, María Medina, ya saludamos a Héctor y Jorge Bonilla, que se está conectando ahí. Bonilla, bendiciones, Gloria al Jorgito. Señor. Saben, amados, en días anteriores, pastor, hemos estado compartiendo también un poquito de lo que vamos a introducir en ese momento, que es que Dios nos ha dado o le ha dado a la iglesia 3 aspectos de vital importancia, como son la dirección divina, la disciplina y la oración. Esto Aleluya. lo vamos a retomar porque ahorita te vamos a explicar. Saludamos a Norita Mora. Amén, amén. Norita, bendiciones. Les Un bendecimos, abrazo grande. Santo. Carito Vargas, Caro, un Aleluya. abrazo. Te quiero mucho, tú lo sabes, Carito. Anita Solano también, Anita, bendiciones. bendiciones. Qué Bendiciones a bendición. Luisito Horacio también. Qué bendición que estén Gloria con a Jesús. nosotros y que nos permitan llegar a sus hogares, amados Bendito sea preciosos del Cristo, sí, Señor. amén. Entonces Dios Sobre nos todo ha el dado, corazón. pastor, una triple provisión para guiarnos en ese caminar con Él. Entonces vamos a ver estos 3 puntos, que son: primero, el Espíritu Santo me revela. ¿Qué nos revela? Te revela a ti y a mí que la voluntad de Dios en mí. Después, la palabra de Dios va a revelar, nos va a mostrar la voluntad de Dios para mí. O sea, vamos a recapitular. Lo primero es, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios en mí. Después, lo segundo es, la palabra de Dios nos va a revelar la voluntad de Dios para mí. Y el número 3, el cuerpo de Cristo, que es donde se relaciona. Vamos a analizar estos 2 puntos primero, que es tanto la voluntad de Dios en mí como la voluntad de Dios para mí, pero aquí lo vamos a ver con un gran propósito. Aquí lo vamos a ver de una manera más amplia, vamos a analizarnos, y esto ¿qué nos va a mostrar este tercer punto? Nos va a mostrar cómo nosotros nos relacionamos como miembro del cuerpo de Cristo. Pero hay un problema, pastor, con este tercer punto, que es el cuerpo de Cristo. Explícanos eso, pastor. Bueno, bendito sea el Señor. Saludamos a la pastora Susan. Sí. Pastora, bendiciones en tu día. Martita Carazo también te saludamos. Marlencita. Te bendecimos. También. ¿Cómo estás? Mamá, Bendiciones. Bendiciones. Martita, gracias por ese mensaje tan Amén. maravilloso. Precioso, Martita. Muchas un gracias. privilegio tantos años Sí, amén. de estar pastoreando tu vida. Y Aleluya. la verdad ha sido un apoyo maravilloso. Amén. Eres una persona clave en la iglesia, Amén. como otros más. Amén. Bendito sea el Muchas Señor, gracias, pero muchas sabes que hay gracias. algo especial en Amén. ti. Muchas Te gracias. bendecimos a ti, a tus hijos, Sí. Martita. Y esas Osmita, oraciones. bendiciones también, saludamos a Osmita. Amén. Bien. Hazel González también. Hazel también está con bendiciones, nosotros. Hazel. Ok, entonces hablamos de esos 3 aspectos en el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo revelando entonces su voluntad en mí, eso es dentro de mí. Dios te va a dar
la convicción del llamado divino, el llamamiento divino, que la palabra de Dios dice que nadie toma para sí esa honra. Vamos a ir desglosándolo para que vean ustedes la importancia tan grande que tiene el congregarnos, el que estemos orando para que lo antes posible volvamos nosotros a congregarnos. Parece ser, pastora, que alguna gente hoy está un poco cómoda con el asunto de estar viendo los cultos por internet y lo cibernético. No es malo, es bueno. El punto es que tendremos nosotros la misma atención, tendremos la misma afectación cuando nosotros estamos congregados. Será ese el diseño bíblico, es así como lo enseña la palabra, como fue establecido en la palabra de Dios para nosotros, sus hijos, y eso es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a ver primero desde el punto de vista ministerial y luego lo vamos a ver, si nos da tiempo, pastora, esperemos que sí, desde el punto de vista de mi necesidad de ser sano, sana, de ser libre. Entonces, algunas personas no alcanzan esto. Ayer estuvimos dando toda una enseñanza con el pastor Álvaro Aguilar, y donde exponía él que nosotros debemos de huir de las pasiones juveniles y hacia dónde huir. Y entonces decía él que hacia la congregación de los santos. Bueno, nosotros lo vamos a exponer hoy exactamente ahí, pero que es el cuerpo de Cristo. Entonces, retomando lo que estabas diciéndonos ahorita, el Espíritu Santo va a revelar la voluntad de Dios en mí, dentro mío. Él me va a revelar el ministerio, el llamamiento divino para mí. Luego la palabra de Dios me va a dar una revelación para mí, ya no en mí, sino para mí. Y esta revelación de la palabra va a ser los lineamientos del ministerio. O sea, cuáles son las limitaciones, cuáles son lo que abarca el ministerio para mí y cuáles van a ser, en este caso, los beneficios, los privilegios, en ese caso las responsabilidades y los peligros del ministerio. Eso me va a mostrar la palabra de Dios, pero el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es donde va a relacionar el llamamiento divino en mí, ¿verdad?, dentro mío, con lo que dice la palabra de Dios, y esto va a dar un panorama más amplio del propósito de Dios para nuestra vida. Y entonces dijimos que uno mostraba la revelación en mí, el otro mostraba la revelación para mí, y ahora el cuerpo de Cristo nos va a mostrar cómo va a afectar esto mis relaciones y cómo me va a afectar como miembro del cuerpo de Cristo. Claro. Entonces, el problema es, la pregunta que me hacías ahorita, es que debido quizás a una herencia religiosa romana, de no tener un testimonio del cuerpo de Cristo real, más que todo quizás en Occidente, o la oposición del diablo también, ¿verdad? Muchos son propensos a desechar este punto tercero de los dones divinos. Así es, y es muy importante, pastor, eso que estás diciendo, porque sabemos que tenemos ese llamamiento santo que Dios nos ha hecho y que viene por la revelación. Luego viene el propósito que es descrito en la palabra para mí, pero ahora yo cómo voy a funcionar como miembro de Cristo, porque yo soy importante. Claro. Cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros ponemos nuestros dones, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado para bendecir y edificar a otras personas, edificarnos los unos con los otros. Y esto que estás diciendo, que hay un problema con este punto tercero, que es que muchas personas, o más bien es como el enemigo queriendo distorsionar lo que realmente el diseño divino. Claro. Porque esto del servicio y de congregarnos, pastor, es un diseño bíblico. Nosotros cuando empezó la pandemia, y Dios nos hablaba que sí, si bien es cierto, en el tiempo antiguo, en la iglesia primitiva, se reunían en las casas. Entonces, pero ese era por ese momento, por este momento. Ahora que estamos ya casi a las puertas, esperemos en Dios que vamos a reabrir de nuevo, tenemos que entender que el diseño divino, el diseño bíblico, también es congregarnos, estar, porque ahí es donde se pone en operación
todo lo que Dios me ha dado. Claro pastor. que sí. Ahora, la gente generalmente entiende bien y nos gusta mucho, casi a todos, el hecho de que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Algunos leen la palabra de Dios y son asiduos lectores de la palabra de Dios, pero desconocen mucho el cuerpo, el mover del cuerpo, la autoridad del cuerpo, la funcionalidad del cuerpo. ¿Cómo es esto? Entonces, realmente todo error surge de una distorsión de la verdad, que es lo que llamamos una mentira. La palabra mentira como tal no existe, es una distorsión de la verdad lo que sucede. Entonces, la verdad bíblica, la verdad de la palabra de Dios, es que el cuerpo es uno. No son un montón de gente tratando de ver qué hace o cómo hace. Personas que dicen, yo recibí el Espíritu Santo, que soy evangelista. Aleluya, eres evangelista, muy bien. Y entonces que no, yo voy por las naciones y por todo el país a predicar y que la gente le llevo el evangelio y que mi esposa vea a ver qué hace y mis hijos también. Bueno, no es el diseño bíblico. ¿Cómo funciona? ¿Qué hizo Jesús en este caso? ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo empieza su ministerio? Y resulta que Él, lo primero que hace es que entonces dentro de la multitud de la gente que lo empezó a seguir, Él empieza y llama a 12, escoge a 12 para que estén con Él. Extraño, ¿no? No estuvo solo. O sea, que recibir a Cristo en la casa era cosa seria. Ahora, algo importante, si estudiamos la vida de Jesús, ya desde el principio, Él estaba dando cuenta aún y siendo enseñado por los maestros. Él a los 12 años estaba con los ancianos. Luego lo vemos ya grande y él está buscando una sinagoga siempre. ¿Dónde es que echen Marcos Unuel un demonio? En la sinagoga, ¿verdad? Entonces él se congregaba. Jesús tenía, hay algo que es importantísimo. Es fácil dar testimonio, porque cualquiera puede hablar y decir cosas, palabras, pero no es lo mismo ser el testimonio, ser un testimonio. Eso lo vi hoy maravilloso, hablando con el hermano Héctor. Una cosa es dar testimonio y mucha gente se para a dar testimonio, pero ellos no son testimonios. Qué tremendo eso que estás diciendo, pastor, porque ser el testimonio implica modelar. ¿Y claro, modelar a qué? A Cristo. Y Santo. Esto, tú dijiste ahora que esto también tiene que ver con todo el tema de sanidad interior, de liberación, porque tiene que ver, claro, porque entonces nosotros tenemos que procurar, de acuerdo a lo que estás diciendo, ser ese testimonio, no ser hablarlo, un testimonio. Porque no es lo mismo. Es que mucha gente da testimonio, a veces alguien se convierte. Habla, pastor, y se habla nada más. A veces alguien se convierte y como es famoso, entonces, o lo conocen, entonces venga que se convirtió de testimonio. Bueno, no, él va a hablar de su pasado quizás. Pero un testimonio en Cristo es un cambio de vida. Jesús dijo, por los frutos se conoce el árbol. Es un cambio de vida radical. Claro, tiene que haber algo diferente. Entonces, la verdad bíblica es que el cuerpo es uno. No es que es un montón de gente tratando de ver qué hace para Dios, ¿no? Y que la comunión en el cuerpo es la iglesia, realmente. Amén. Ahora, que esto es un factor básico, esencial, o sea, de bases, es de esencia de mi persona, oiga muy bien, de la iluminación espiritual personal. Esa es la esencia. O sea, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? De lo que yo recibo personalmente del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, yo debo conocer la mente de Dios. Entonces yo recibo personalmente del Espíritu Santo. Y yo recibo también de la palabra de Dios, lo que leo y lo que escucho de la palabra de Dios. Amén. Pero para conocer verdaderamente la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no solo la palabra de Dios que recibo y estudio, leo, ni tan solo el Espíritu Santo de Dios que está en mí. O sea, esto es del Espíritu, pero no solo lo que estudio y leo, y no solo el Espíritu Santo lo que revela en mí, sino que juntamente con ambos y el cuerpo de Cristo, esto toma lugar entre el pueblo de Dios en su casa. Eso toma lugar cuando yo vengo con el Espíritu Santo y la palabra, y entonces en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ahora yo voy a recibir escuche bien,
una manifestación o un entendimiento mayor de la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, para que lo entendamos mejor, todos sabemos que existe la oración individual y personal, la oración devocional que llamamos. Ahora, como también la oración de iglesia. En eso estamos de acuerdo, que esa es la palabra de Dios, allá en Mateo 18, cuando dos en la tierra se pongan de acuerdo. Entonces está la oración personal, devocional, y está la oración que es de iglesia. Pero también existe lo que es la iluminación personal, individual. Y iglesia también. Amén. Y esto existe, pero también existe, lo que es la iluminación de la iglesia. Santo. Y ahí muchos no están de acuerdo. Y es que no tremendo, sí, no, y a veces como que se toma también como a la ligera. Tú, bueno, en muchas ocasiones has predicado también de que hay batallas que nosotros ganamos personalmente, que usted se mete y realmente a mí me compete este tema, pero y me meto de lleno y oro hasta ver respuesta, pero también hay otra parte, que hay batallas que solo con la iglesia la podemos ganar. Claro que sí, es que hay batallas que son de iglesia. En ese cuerpo, y entonces dentro de este línea, lluvia de ideas que estás diciendo, ahorita la importancia de saber o de entender que nosotros necesitamos al cuerpo de Cristo, claro, porque sí. También en la palabra de Dios se nos dice, ¿verdad? Que si llamen a los ancianos, hay un pasaje que cuando se ora por un enfermo, exactamente, se ora y se llaman a los ancianos de la iglesia, les ponen manos y se unge con aceite y se dice que la oración de justo y de la oración de fe levanta al enfermo. Entonces esto, amados y amadas, nos tiene que hacer reflexionar. Tú dijiste ahora, es que muchas personas están como conformes ahorita con las transmisiones, claro, pero nunca va a ser lo mismo, pastor. No es el diseño. No es el diseño, o sea, ni va a ser lo mismo, ¿verdad? Tampoco. Es maravilloso tener la tecnología para estos tiempos de cuarentena para poder llegar no solamente a Costa Rica, sino a las naciones, y mucha gente pues estará conectándose y demás, pero el diseño bíblico es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que aquel día se acerca. Entonces estamos trayendo luz de por qué es la importancia de congregarnos, por qué es que el cuerpo de Cristo es tan importante. Hemos visto entonces, saludamos a la pastora Iris Briceño, te bendecimos este día, pastora preciosa, Jenny el Chaverri, Señor sea contigo. Jenny también, Jenny Chaverri, Glendita, ¿cómo estás? Bendiciones. Lourdes también. Lourdesita Rubira, mi hermanita preciosa. Estamos hoy gozosos porque nació Antonella. Bendecimos a Antonella, bendecimos también a Estefanía, amén, la hija de mi hermana María. Estuvimos orando y Dios nos ha dado un éxito. Amén, una aleluya. Victoria tremenda. Keirolén también, Keirolén te bendecimos. Sí. Doña Gloria, Glorita Rojas, aleluya. Yesenia Irola también la vi ahí, te bendecimos en el amén, nombre de Jesús, tu casa, tus hijos, tus hijas. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que el Espíritu Santo nos revela dentro, la palabra nos enseña cómo, y la iglesia entonces analiza esto y lo catapulta o nos da una visión más amplia y nos pone a funcionar ministerialmente. Entonces, tenemos la oración personal y la oración de iglesia. Hay oraciones que nos van a ayudar a nosotros en nuestra batalla espiritual, en nuestras peticiones, pero hay guerras o hay batallas que van a ser más fuertes y vamos a necesitar entonces a la iglesia para batallar con esto. Un ejemplo de eso está ya en Hechos 12, cuando Pedro está en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Así y sobrenaturalmente viene un ángel y lo saca de 16 guardias, 4 guardias, de 4 guardas cada uno, y él estaba con cadenas, estaba en la cárcel, ahí encadenado, le quita las cadenas, abre las puertas de la cárcel y sobrenaturalmente Pedro sale. Entonces tenemos también que hay revelación o eliminación personal. Y la gente está de acuerdo con esto. Estuve orando, el Espíritu Santo de Dios me mostró, el Espíritu Santo de Dios me dijo, y la palabra de Dios la vi, es tremendo. Pero hay
iluminación y hay revelación de iglesia. Un ejemplo, pastora, y que la gente a veces lo comenta mucho. Cuando vamos a la iglesia, quizás antes estuvimos orando por un problema que tenemos, o hemos tenido durante quizás meses, una semana, llegamos a la iglesia, el pastor empieza a predicar, la pastora empieza a predicar, algún anciano de la iglesia, algunos de los que predican o enseñan, y entonces uno dice, Señor, esa palabra es para mí. Ahora entiendo lo que yo no podía comprender. O alguien dice, en otro espíritu, qué barbaridad, ya le vinieron con el chisme al pastor. Ya le dijeron todo. O Señor, ¿cómo se enteró el pastor de semejante cosa? ¿Por qué? Porque hay iluminación y revelación de iglesia. Y en muchos casos, pastor, nos ha pasado esto que decís, porque dice, ya el pastor ya vinieron con ese chisme, ¿cómo va a ser posible de que es que el pastor, la pastora está hablando eso por mí, lo está diciendo por mí. O en otro de los casos, más bien las personas dicen, gracias Señor, porque esta palabra la recibo toda para mí. Es como que realmente, Santo. Como que si el pastor, la pastora había conocido mi situación y tal vez, como dices tú, nadie sabía de los problemas de ese hermano, de esa hermana. Pero ¿por qué pasa esto? Porque es la casa de Dios. Porque es ahí donde fluye el Señor, porque es el lugar de la manifestación. Escucha bien esto, la manifestación divina. Al igual que en el tabernáculo de Moisés, pastor, cuando el Señor se presentaba. Y entonces, amados, tenemos que traer, el Señor nos está trayendo luz y tener presentes de que Dios estableció un diseño perfecto, que es que nosotros tenemos que congregarnos. Verso rema de este mensaje, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas sabiendo que el día de Jesucristo, la venida de Cristo, amados, está muy cerca. Así que usted puede ser muy bendecido y lo hemos aprendido. Glorificamos al Señor por todos estos medios, estas plataformas maravillosas que nos ha permitido, porque es así como hemos podido comunicarnos con el pueblo, es así como hemos podido llevar el mensaje, la palabra de Dios. Pero amados, ya viene ese tiempo, estamos clamando, pastor, por eso orar, estamos clamando, claro, porque esto tiene que ser restablecido. Reitero, este es el diseño de Dios, que nos congreguemos y nunca se nos olvide cuando ya todo vuelva a la normalidad, amados, que usted es una pieza fundamental en la iglesia, porque Dios ha depositado en usted un potencial, ha depositado en usted dones, talentos, y es en la iglesia, como te dije, porque es la casa de Dios, es el lugar de la revelación divina. Donde se adora, donde se alaba, donde se glorifica el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, mirad cuán hermoso y agradable es. Esa palabra me la daba el Señor a mí. Gloria a Cristo, 133. Si la tienes ahí, dínola. Aleluya, esa palabra es hermosa. Yo ya te iba a interrumpir, pastor, porque Dios me la dio antes de que la dijeras. Como saliste, y me digo, Señor, dame esa palabra, ¿dónde está? Y eso está, vamos por favor, busca el Salmo 133, porque es algo maravilloso, y Dios, pastor, precisamente me traía esto a memoria, que es la armonía. Vamos a leerla acá, amados, porque aquí lo dice claramente. Mira cuán bueno, dice, y delicioso, ¿verdad? Santo. Es habitar como los hermanos juntos. Habitar. ¿A dónde habitan? No habitas tú en tu casa y yo en la mía, y cada uno, o nos vemos por internet. No es habitar. Vieras qué tremendo, pastor, porque Dios me ponía así. No soy muy experta en música ni nada de eso, ¿verdad? Pero un ejemplo, ¿verdad? Como las cuerdas de la guitarra, ninguna son iguales. Pero si las tocamos individualmente, hacen como tiene cada una su sonido. Pero ya con un acorde y con todas en armonía, pero también afinadas
y ya el músico agarra la guitarra y la hace sonar, ya porque él sabe cómo suena la guitarra. Entonces a eso me llevaba el Señor como a meditar en eso, porque es la armonía, que todos vamos a actuar de una manera en conjunto, no todos somos iguales. Vean, yo siempre he dicho, los dedos de la mano, ninguno son iguales, todos son diferentes, pero qué necesario es, cada uno tiene su función. Y te voy a leer, solo son 3 versículos. Entonces dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Es placentero. Congregarse debe ser placentero. Debe ser, exactamente. Es placentero. Y sabemos que hay roces, pastor, porque somos humanos y que hay problemitas, pero dice el salmista, lo decía, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Sabemos que el rocío, ¿verdad?, es esa brisa que refresca, ¿verdad? Y como Hermón es un monte alto, entonces esa brisa nos toca a nosotros. Por eso él habla con estas comparaciones, que desciende, dice, sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Santo, qué delicioso que es este pasaje, pastor. Gloria a Dios. Dice, mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos en unidad. Esto tiene que ver el habitar con la casa de Dios. En la casa de Dios es donde hay la revelación divina. En el santuario de Moisés, en el tabernáculo de Moisés, estaba el atrio, que era el patio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. El patio tenía luz natural. Y eso es lo que alguna gente tiene, información, luz natural, es externo. Pero dentro, en el lugar santísimo, o el lugar santo, el lugar santísimo, no había luz natural, no había luz artificial. Estaba solamente la luz divina, la Shekinah de Dios, la iluminación de Dios, con el diseño de Dios. La menorá, que era el candelabro de las 7 lámparas, tenía un aceite específicamente hecho con las normativas de Dios, y tenía que ser encendido por el sacerdote, y una vez que fue encendido nunca se podía dejar apagar, siempre tenía que estar con aceite. Y en el lugar santísimo era totalmente oscuro hasta que entraba el sumo sacerdote una vez al año, y entonces él rociaba la sangre del cordero, venía la iluminación y era la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, Santo, de donde Dios se manifestaba. Entonces no puede ser natural ni artificial, solamente puede estar la luz divina, la luz de la gloria de Dios. Este principio de comunión en la dirección, que tiene que ver la revelación del Espíritu Santo interna, la luz divina, tiene que ver con la voluntad de Dios en la palabra de Dios, que es cómo voy a hacerlo, cuáles son los lineamientos, y en el cuerpo, que es la iglesia, que es donde están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la perfección de los santos, para que no andemos por todo viento de doctrina, sino hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Esto tiene que ver, oiga bien, con la dirección divina. Este principio de comunión en la dirección era y es uno de los fundamentos de la vida y el ministerio de los apóstoles. Entonces vamos a ver el caso de Pablo y vamos a leer Hechos 13 del versículo 1 al versículo 3 para que veamos cómo fue el principio para los apóstoles. Amén. Vamos a ver a Pablo, luego podemos ver otros apóstoles, pero amén, veamos a Pablo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo.
Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bendito sea el Señor. Dice que Pablo aquí se encuentra esperando, está con varios, están orando, están clamando, y ellos están ahí esperando recibir del Señor. Y el Espíritu Santo le dice: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, el Espíritu Santo, como les he dicho antes, da dirección personal a Pablo. Primeramente da dirección personal, y lo vamos a ver en otros versículos, y de acuerdo a la palabra de Dios, por lo menos en 2 ocasiones. Entonces, Saulo, que todavía no era Pablo, había recibido un llamado personal de Dios para ir a los gentiles. Y esto lo vemos en Hechos 26, del versículo 16 al 18. Vamos a leerlo, pastora, por favor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es, aleluya, que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que esa es la visión que Pablo recibe cuando él tiene un encuentro con Jesucristo. Jesús le da esta revelación de lo que él va a hacer con él. Pero después de eso, ya cuando él sale de ahí, entra a Damasco, y luego tiempo después llega a Jerusalén. Vamos a leer en Hechos 22, 21, aunque está antes el pasaje, pero esto es después, lo que pasa en esa visión, lo que Dios le dice cuando él está en Jerusalén. ¿Qué le dice? Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces él tiene una visión personal, él tiene una visión interna ahora. Pero ahora en Hechos, además de esa visión interna que él tiene y el conocimiento de la palabra de Dios que él tiene, en Hechos, en ese momento, va a haber una dirección que se le da a varios cuando están juntos. Hechos dice que los despidieron. Estaban orando estos 5 hombres. Eso quiere decir, ¿sí?, que estaban en la iglesia. Ahora estaban orando en la iglesia esta de Antioquía, y entonces, ayunando, orando, los despidieron. Ellos, la iglesia, los despidió, pero no sin antes haber ayunado, orado e imponerle manos. Y en conjunto, pastor, con todos los hermanos. Ellos están orando. Ahí hay un concilio de hombres, maestros y profetas que están clamando, buscando dirección divina. El Espíritu Santo les dice: apárteme a Saulo, a Bernabé. Saulo tenía una visión interna. Saulo conocía las Escrituras. Él entiende que hay ciertos lineamientos, aunque ellos están escribiendo la Biblia en ese tiempo, para nosotros el Nuevo Testamento, para mostrarnos esta gloria de Dios, este misterio que es la iglesia realmente. Y entonces, ahora la iglesia toma la revelación que tiene Pablo o Saulo del Espíritu Santo, toma también los lineamientos de la palabra, porque estaban orando, ayunando ellos, y entonces ellos les despiden. Sabemos que el Espíritu Santo lo había apartado, le daba la revelación a él, pero se lo da ahora a la iglesia. ¿Qué es esto? Ahora está autorizándolo la iglesia. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe tener una revelación interior y tiene que tener un reconocimiento público. Por eso decimos que una cosa es tener o dar testimonio, y otra cosa es ser el testimonio. Sí. Hay gente que habla muy lindo de Dios. Hay gente que sabe la Biblia, conoce otra cosa. Sabe Biblia. Hasta te ponen versos y se te citan como profetizando. Y enseñanzas y todo, pero ellos no son testimonio. Es el gran problema.
muchas personas son llaneros solitarios, llaneras solitarias. Pastor, y en eso hay un gran peligro también. Claro que sí. Cuando las personas no están bajo ese orden divino, que tú dices, y aquí lo vemos, todo este contexto, es que es un diseño. Este contexto es el diseño de Dios. Nos está hablando de ese orden divino, de que Dios les revela. Primero hay un llamado, Dios nos habla a nosotros y sabemos que Dios nos habla cuando hay un llamado de parte del Señor. Él nos va mostrando los lineamientos, nos va direccionando, pero ese llamado divino, pastor, luego se materializa, porque el hombre de Dios, el ungido del Señor, puede ungir a estas personas, ¿verdad? Como en el caso de... en ese caso, porque la iglesia. Sí, la iglesia, exactamente. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un llamamiento de parte de Dios, pero que ese es el orden bíblico, ese es el diseño divino, que nos van a enviar. No vamos a andar haciendo, y hemos visto casos, pastor, de ministerio, personas que se van solas a hacer, dice, yo tengo el llamado, he andado liberando en casas. Qué peligroso es eso. Sí, el asunto con esto más que todo es que lo mismo, tenemos un conocimiento y nos gusta mucho el Espíritu Santo, nos gusta mucho la Biblia, pero tenemos a veces, la gente rechaza el cuerpo, no le gusta mucho el asunto de que la revelación no es personal, no es para mí, es para el cuerpo. Como miembro yo soy una persona aislada. Pastor, perdón, hago una pausa. Es que me pasó algo, antes que se me olvide, me pasó algo con una persona que a mí me había dicho, no, pastora, es que la verdad yo estoy acostumbrada a hacer solas mis cosas. A mí no me gusta involucrarme en nada de la iglesia porque yo hago sola mis cosas. O sea, yo tengo mi llamado personal y no me meta nada de eso de la iglesia. Ok, es lo mismo, ¿verdad? No tienen un conocimiento del cuerpo de Cristo. Bueno, no me iba a meter tanto en el asunto, pero, ok. Cuando recibimos al Señor, la salvación tiene dos áreas. Una es la vida de Dios y otra es el cuerpo de Cristo. Alguna gente tiene la revelación de la vida de Dios, pero ahí está en una faceta, en un lado de la cruz, y no tiene la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. Hasta que una persona entra en la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo, entonces puede verdaderamente empezar a manifestar la voluntad de Dios. Porque cuando tiene la vida nada más y no entiende lo que es el cuerpo de Cristo, las personas tienden a hacer lo que ellos quieren generalmente. Y Dios entonces va a tener que trabajar con esta persona. A veces la persona ni siquiera entiende lo que le está pasando, todo le es adverso, le tiene a veces muchas tentaciones, tiene problemas económicos muy fuertes porque no entiende que está fuera del diseño de Dios y no cree que está en pecado, que es lo que vamos a ver al final de esta enseñanza. Pero vamos a ir un poquito más, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito porque más que todo es el desconocimiento del cuerpo lo que trae los problemas. Entonces, ellos los enviaron, pero no sin antes haber ayunado, orado y ponerle manos. Amén. Importantísimo, mandaron a Saulo y a Bernabé, no lo mandaron solo, no fue solo. Jesús no me envió a nadie solo, ni él estuvo solo. En sus momentos más hermosos, de más gloria, en la transfiguración, está con Pedro, con Juan y con Jacobo. En los momentos más difíciles, en el Getsemaní, en un momento de decisión, no de temor, sino de decisión de lo que es la voluntad de Dios y lo que era la cruz. Él tiene que averiguar qué es esto. Él está asiduamente metido para ver cuál es la dirección divina. En ese momento tan difícil, donde significaba no la muerte como hombre solamente, sino una muerte de cruz, un sacrificio, una ofrenda realmente, fue molido por nuestros pecados, y él sabe que esto es lo que viene, porque sabía bien lo que era la cruz romana. Entonces, en ese momento difícil, él tiene los tres íntimos con él, Jacobo, Pedro, Juan, y también están sus discípulos con él. Entonces, no sin antes, ellos los envían a Saulo, a Bernabé, no sin antes haber ayunado, orado y ponerle manos. Pero también dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Vamos a ver ese Hechos 13, pero versículo 3 y 4.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Gloria a Dios. Entonces ellos, dice que ayunaron, oraron, los impusieron las manos y los despidieron. Y entonces dice que ahora enviados por el Espíritu Santo, porque al principio dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé, pero ahora dice enviados. Entonces empieza en el Espíritu. Viene la revelación interna. Viene a la palabra ahora para que me dé los lineamientos a mí del ministerio. Pero de ahí las dos voluntades, interna y externa, viene ahora la iglesia, la toma la iglesia, ayunando, clamando, orando, viendo el testimonio de aquellos hombres, y entonces por el Espíritu les envían. ¿Cómo? Imponiendo manos. Y entonces, pero veamos qué interesante. Aquí tenemos a la iglesia del Espíritu Santo actuando en común acuerdo. La iniciativa del Espíritu Santo se expresa en la iglesia. Y vemos ahora al final, veamos el final de Hechos 15, cómo esto nos va a traer una luz todavía mayor de lo que significa el cuerpo de Cristo, de la necesidad de estar juntos, de congregarnos que tenemos nosotros. Vamos a ver un pasaje que nos va a ayudar en Hechos 15, del versículo 36 al versículo 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bien, aquí vemos el equipo que se divide. Pablo y Bernabé han caminado juntos mucho tiempo, pero Pablo le dice: mira, vamos a visitar a las iglesias, y le dice a las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Pero Bernabé quiere llevarse a Juan Marcos en este caso, y entonces él le dice que no. Pablo le dice que no, porque en algún momento él los había abandonado y teme que suceda lo mismo, o piensa que puede pasar lo mismo con él, y dice que tiene un desacuerdo muy grande. Qué peligroso es tener desacuerdos con los que tienen la visión de Dios. Qué peligroso es tener desacuerdos con los que son la autoridad de la iglesia. Qué peligroso, amados, es esto. Dice que hubo tal desacuerdo en ellos que se separaron uno del otro. Y Bernabé toma a Marcos y navega hacia Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Dice que él lo escogió, no lo tomó, lo escogió. Eso es muy diferente. Y dice que salió como, en el versículo 40, por favor apúntalo en casa, dice: encomendado por los hermanos. Quiere decir que ellos estuvieron ayunando, estuvieron orando, probablemente hubo posición de manos, probablemente hubo presbiterio. Dice que encomendado. Entonces vemos a Pablo y a Silas que los hermanos de la iglesia los encomendaron a la gracia del Señor. ¿Sabe qué significa la gracia? No es solamente el don dado por Dios y merecido de los hombres, sino que es también el don capacitador, encomendado por los hermanos para lograr aquello que humanamente es imposible. Entonces, cuando ellos partieron hacia Siria y Cilicia, tenemos que notar también hay algo muy importante y de vital importancia. Cuando Bernabé partió hacia Chipre con Marcos,
No dicen las escrituras que haya sido comisionado o encomendado por la iglesia. No lo dice la Biblia. Parece haber sido una iniciativa personal, porque ese que tomó al otro, vamos, no lo escogió. Escoger significa probablemente para Pablo, si vemos su forma de actuar, que él estuvo orando. Señor, ¿cuál es el hombre que irá conmigo? Señor, ¿será este? Y ahora lo vemos más adelante, que Pablo tenía esa forma de ser. Parece entonces que fue una iniciativa personal de Bernabé, y es lo último que se dice en las escrituras de él. Esto es lo último que se dice. Y entonces, luego nosotros vamos a ver en Hechos 16 a Pablo un poco más tarde. Pastora, tal vez si leemos Hechos 16, versículo 9 y 10, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Vean qué tremendo. Dice que ellos fueron a la provincia de Galacia y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Dice, no le fue a Pablo, no dice. No dice le fue. Les fue. Quiere decir que ellos estaban orando. La norma de ellos era estar como cuerpo congregados orando para ver si iban o no. Y les fue, no le fue, les fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando a Misia llegaron a Troas. Versículo 9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, ahora vea cómo dice Lucas. Lucas es el escritor de Hechos. Dice: cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, no para que Pablo lo hiciera, para que lo hicieran todos, para que ellos como grupo, como cuerpo. ¿Qué significa cuando vio la visión enseguida procuramos? ¿Qué es? ¿Qué fue lo que hicieron? Consultaron con Dios como iglesia. Y entonces Dios, aquí en Troas, Pablo tiene una visión de un hombre que le dice pasa, y luego lo describe, dice procuramos partir. Pastora, quiere decir que la norma de él no era hacer las cosas a su manera. Así es. Él consultaba con el Espíritu Santo. Así es. Bendito sea el Señor. Así es. Él entendía las cosas de una forma muy diferente. Entonces, a menudo Dios da una visión a una persona, pero el movimiento no está basado en ese individuo solamente. Se basa más bien en la búsqueda de Dios por parte del cuerpo o con el cuerpo de Dios. O sea, no es personal, pastora. No es algo que se hace personal. Como decías ahora, ¿cómo fue que te dijo la señora esta? Que ella no entendía la iglesia. Así es. No entendía. Sí, entonces se basa más bien en eso. En este pasaje es también el Espíritu Santo quien toma la iniciativa. O sea, el Espíritu el que le revela. La verdadera prueba de la visión consiste en que el Espíritu de verdad da testimonio de ella. O sea, no es una cosa que a mí me gusta, que yo quiero, sino es cuando el Espíritu Santo te revela, te muestra, te enseña internamente, luego a través de la palabra, y luego te va a enseñar también en el cuerpo de Cristo para poder dimensionarte. Es totalmente otra cosa, pastora. Así es. En este momento lo que queremos hacer es esa reflexión, que a qué Dios nos llamó, cuál es nuestro llamado, qué es lo que yo tengo que hacer, cuáles son mis responsabilidades, porque vemos dentro de todo este panorama que hay un llamado de parte de Dios, que es Dios el que envía, pero muchas veces, como vimos en ese desacuerdo que tuvo Pablo, que tuvieron ahí, y ¿por qué? Porque era como a mi parecer, a lo que yo creo, a lo que a mí a lo que yo tengo mi visión, pero desligado de Dios, y por eso dice que ellos tuvieron un desacuerdo. Entonces por eso decimos que hay peligros, amados, hay peligros cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y retomando un poco lo del principio, tenemos que saber las tres dimensiones que les mencionábamos, que la voluntad de Dios, la dirección divina, siempre va a estar en mí. ¿Con qué? Que es el Espíritu Santo el que me lo trae
a mi espíritu, yo tengo la convicción de que yo tengo ese llamado, pero es en la iglesia, es dentro del cuerpo de Cristo, dentro de un orden lógico, dentro de un orden divino, dentro de un diseño divino. Entonces Dios nos está hablando, amados, hoy, para que no se nos olvide que Dios nos llamó, pero es para que nosotros nos congreguemos, porque realmente si no seguimos ese orden van a pasar muchos casos, como esta persona que me había dicho, no, yo no quiero participar de nada de la iglesia porque yo hago mis cosas solitas, yo tengo mi ministerio. En otras palabras, estaba diciendo, yo tengo mi ministerio. No quiero ninguna dirección, y eso realmente estamos equivocados cuando pensamos de esa manera. Me pasó algo ayer, que me contactó una persona y entonces me dice que quiere que participe en algún grupo que ella tenía. Entonces, bueno, como la formación de uno, ya uno sabe que hay un orden divino, entonces, bueno, no se presenta ni nada. Entonces digo, ¿quién es la persona? Entonces, bueno, usted se congrega, usted es pastora, ¿quiénes son sus pastores si no es pastora? Entonces, no, es que yo he ido a liberar casas, yo he estado en escuelita, enseñando la escuela dominical, yo he hecho de todo. Entonces, de todo un poquito sé. Entonces, ese llamado, ¿verdad? Usted ve a la persona que le falta como esa dirección, de ese orden de Dios. Entonces, yo le decía, bueno, no, es que nosotros no trabajamos así, nosotros tenemos un orden, seguimos un lineamiento. Si usted tiene pastores, usted debería de consultar con sus pastores, porque eso es el orden. Porque si yo me envío sola, entonces la verdad va a haber peligros, y el mundo espiritual, mis amados, es bastante peligroso. Entonces no podemos meternos donde Dios no nos ha enviado, donde Dios no nos ha llamado. Pero retomando y enfatizando un poco, la importancia es estar en el cuerpo de Cristo, de estar en el cuerpo del Señor, porque ahí vamos a estar protegidos. Es ahí donde vamos a tener esa protección divina y no tener desacuerdos. No tener desacuerdos como lo que vimos con Pablo, y que él tomó al otro compañero porque él le pareció así. Y entonces, si nosotros, pastor, seguimos una dirección divina, si nosotros seguimos el lineamiento, si tenemos los pastores, consultar con los pastores, ¿qué le parece, pastor? O nos ha pasado también el caso de que muchas personas nos dicen, oren por mí porque envíenos, ¿verdad? Bajo la bendición, bajo la protección, ¿verdad? Primeramente del Señor, pero también respetando todo este lineamiento. Volvemos a lo mismo, el diseño de Dios. El diseño de Dios es la visión revelada interna. La palabra de Dios nos muestra ejemplo. Estoy en una batalla. Bueno, voy a la Biblia y veo a ver qué hacía David, qué hizo Josué. ¿Qué hizo David, pastora? David siempre consultaba. David era una de las personas, de los personajes bíblicos que siempre menciono por lo mismo, porque David siempre consultaba con Dios. Haré, revélame. ¿Qué hizo Josué? Y Josué lo mismo. ¿Y quién era Josué también? ¿Quién fue Josué? ¿Cómo se formó este hombre? Él dice que era el servidor de Moisés, y Josué lo que hacía era preguntarle, estar en comunión íntima con el Señor. A veces, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que la gente dice, no, es que cómo sé que Dios no me habla, Dios no me responde, pero Dios nos habla y nos responde. Claro. Igual hay lineamientos divinos para todas estas cosas. La palabra nos enseña esto. No es un asunto de emociones, es por fe. ¿Fe en qué? Fe en su palabra, querer su palabra, seguir lo que dice Dios, cómo lo dice Dios, cómo nos lo muestra, qué hacían ellos, qué revelación tenían, cómo era que se ponía por obra esto. El caso de Pablo. Pablo recibe primero una revelación de Jesucristo. Él no sabe quién es. Hechos 9 le dice, ¿quién eres? Y luego le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y entonces él le dice, ¿qué haré, Señor? Ahora lo reconoce como Señor. Se da cuenta que Él es el Señor. Y Dios en ese momento, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, no le dice, vas a hacer esto y esto. No, le dice, ve y espera ahí en Damasco. Se te va a decir ahí qué es lo que vas a decir.
no está en Hechos 9, pero sí está en Hechos 26, donde se habla de Ananías. Y si usted estudia un poquito a Ananías, te vas a dar cuenta que dice que era un hombre de buen testimonio entre los hermanos de Damasco, entre los judíos que estaban ahí. El hombre tenía testimonio, y a este hombre es que se le aparece el Señor Jesucristo y le habla, pero él no le dice quién eres, no, él le dice: Señor, heme aquí, dime que hasta interactúa con él en la visión. Le dice: mira, Señor, de ese hombre dice que nos persigue. Y Dios le dice, o Jesús le dice: sí, pero ahora ese instrumento escogido me es este. Él ayuna y ora. Ve, pon las manos sobre él para que sea sano y dile lo que va a hacer él. Entonces, son hombres de testimonio, personas que la iglesia conoce, que entiende, que tienen un currículum. Pero muchas veces hay personas, pastora, que ellos son ministros del Señor, pero al decir buen ministro, ¿tendrán ellos un currículum en una iglesia? ¿Estarán sujetos a alguna autoridad que pueda recomendarlos a ellos? Decir, son personas que trabajan en equipo, son personas que se han sometido, son personas que han pagado un precio a través del tiempo, o llegan cuando quieren, o hacen lo que les da la gana, creen que a todo el mundo le pueden profetizar cuando quieran, donde sea, como sea, cuando la Biblia dice que hagamos todo con orden y decentemente. ¿Será esto así? Por eso necesitamos congregarnos. ¿Por qué necesitamos congregarnos? Porque ahí es donde está la escuela del Espíritu. Mira qué interesante, pastora. Alguna gente piensa que Jesús dijo: vayan y hagan que la gente confiese en mi nombre. No, no, no. Hasta los demonios confiesan el nombre de Jesucristo en la Biblia. Sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. Sí. En Hechos 19 dice: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. No, no, no. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. Y para ser discípulos se necesita un maestro. Pastora, en la restauración la iglesia es sumamente importante. Claro, claro. Estaba leyendo ahorita este pasaje que está en Hebreos 10, pero desde el 22, porque el verso que hemos ocupado como base para este mensaje es el verso 25, pero dice desde el 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estamos hablando de una limpieza de nuestro ser. Sí, estamos hablando también que para todo, amados, y lo hemos dicho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí habla de la fe también. Voy a volver a leer. Dice: en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos, escuche bien esto, firme y sin fluctuar. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la vida de iglesia. Estamos hablando de estimularnos, porque sabemos muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en algunas ocasiones, quizás usted está buscando una respuesta en la palabra en su casa, y ora al Señor, y en su casa le pide al Señor esa revelación. Y bueno, se va para la iglesia en un momento, pero de repente el pastor suelta una palabra o la hermana le da una palabra y usted le viene la revelación, porque es en el cuerpo, es con el cuerpo de Cristo, es en la iglesia. Y entonces la iglesia, amados, dice, estimulándonos unos a otros. ¿O no le ha pasado a usted? A mí muchas veces, que llegando desanimado, o sea, tal vez con problemas, situaciones, pero yo estando en el culto, la palabra a mí me levantó totalmente, y ver a los hermanos, un abrazo. Ahora sabemos que estamos distanciados, pero el abrazo sana, un ósculo santo, es una palabra de aliento, no, hermana. Y cuando hemos llegado y tenemos la experiencia de orar los martes
los miércoles también nos pasaba intercesión y poníamos las sillas o ponemos las sillas y las hermanos como cuerpo de Cristo orando en un mismo sentido. Entonces dice, estimularnos al amor y a las buenas obras, porque es en el cuerpo de Cristo. Y el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y esto es la venida de Cristo, mis amados. Este es un tiempo que Dios nos está hablando para que cuando regresemos a congregarnos de nuevo, sepamos que es sumamente importante. Y algo, pastor, muy importante, y quizás ahora lo vas a orar cuando terminemos, es que se quite el temor. Claro. Porque con esto de la pandemia he escuchado hermanos, hermanas que tienen temor a volver a la iglesia por todo lo que ha pasado, por el contagio y demás. Entonces hay que clamarle al Señor en este tiempo para que realmente nos afirme en la fe y que nos guarde el Señor, porque tenemos que ir volviendo poco a poco al diseño, a lo que era, la palabra, sí, al diseño de Dios. También es muy importante la iglesia, amados, sumamente importante, porque a veces puede ser necesario que algún hermano nos ayude a nosotros y hasta nos reprenda. Exacto. A veces la reprensión del hermano, a veces el señalarnos el error nos va a ayudar muchísimo. La Biblia dice en Mateo 18:15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, le has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero ve qué tremendo, dice que puede ser necesaria aún hasta toda la iglesia para podernos mostrar el error. Algunas veces nosotros no podemos ver el error en mí. No lo puedo ver. Pienso que estoy muy bien, pienso que soy una persona sumamente espiritual, pienso que soy un dechado de virtudes del reino, porque no estoy en pecados morales, entre comillas, que otros sí están. Pero sin embargo puedo tener orgullo religioso, puedo estar totalmente fuera del diseño divino. Puedo ser una persona que tengo mucho tiempo en no congregarme y yo tengo una excusa para decir que porque me pasa tal cosa no lo hago. Realmente lo que te pasa es que no tienes revelación de cuerpo. Y entonces cuando uno no tiene revelación de cuerpo, es como un miembro solitario. No se siente integrado. Alguna fortaleza el enemigo tiene en la mente de esa persona para que no reciba el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pastora, ¿cuánta gente hay que no se sujeta porque algo le parece mal en el pastor? Si lo ves en pecado, que usted diga está en pecado, órele a Dios para que sea restaurado. Pero si es una persona que te está impulsando a la oración, al ayuno, a la palabra, a las vigilias, entonces, ¿por qué es el asunto de no sujetarte? Cuando algunas veces vamos a necesitar más bien que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, donde se mueven los 9 dones del Espíritu Santo, quizás no en un hombre, pero en diferentes hombres. Una persona profetiza, una mujer profetiza, el otro habla en lenguas, el otro interpreta lenguas, la otra pone manos y se sanan los enfermos, el otro evangeliza, el otro preside, el otro da con liberalidad. Entonces se mueve la iglesia como un hombre perfecto a la estatura de Cristo mismo. Si yo no logro comprender esto, voy a perder los beneficios de la iglesia, pastora. Así es. Pastor, yo creo que entramos al tiempo de oración. Santo, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Y bueno, luego seguimos con este tema de vital importancia para nosotros, pero nada más hacer o resaltar este hecho de que nosotros tenemos que buscar nuestras congregaciones, buscar el lugar donde Dios nos plantó, donde Santo. Dios nos llevó, donde Dios nos estableció. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Él es verdadero, Él es el que tiene ese diseño
para tu vida, para mi vida, pero está solamente en conjunto, solamente nosotros todos unidos como un solo cuerpo, logrando aquello que Dios se propuso con nosotros, ¿sabes? Porque este tiempo, yo creo, pastor, que es determinante en este tiempo levantarnos las manos los unos con los otros y estar en esa armonía, como lo leíamos ahora en el Salmo 133, en esa armonía de cuerpo. Y de hecho que lo que habla el pasaje es ese amor fraternal, ese amor entre los hermanos, ese amor y esa unidad que Dios quiere. Dios quiere que estemos en unidad. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo hermoso, y que se nos quede esta palabra en nuestros corazones. Recuerda, Dios quiere que nosotros sigamos firmes en la fe, pero sigamos unidos como ese cuerpo que Él ha levantado, como ese cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo. Pastor, si gustas, vamos a orar, vamos a clamar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, oramos, Señor, por todos aquellos y aquellas que de alguna forma están cómodos con este tiempo cibernético. No que sea malo, Señor, sino que el diseño tuyo es no dejando de congregarnos, para que estemos orando, estemos clamando a ti, Señor, para que se agilice el tiempo y se puedan abrir los templos, se puedan abrir, Señor, las iglesias, el lugar de congregación de la iglesia. Señor, clamamos hoy también por aquellos que están reacios, que están contrarios a la iglesia, contrarios a congregarse, aquellos que el enemigo les ha contaminado en contra de sus pastores, no entendiendo que es un asunto personal, es un asunto de testimonio, es un asunto de obediencia a la palabra de Dios. Señor, hoy clamamos por ellos, que sean ahora, Padre, tu poder, tu gloria, tu espíritu, revelándoles internamente, revelándoles por la palabra, revelándoles, Señor, por el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, su necesidad de ser corpóreo, su necesidad de aportar como miembro al cuerpo de Cristo. Que la iglesia es el cuerpo de tu Hijo bendito, que Él es la cabeza, que el misterio de la iglesia está en que la iglesia es la embajadora del reino de los cielos. Somos nosotros, la iglesia de Cristo, los que plantamos, los que nosotros también damos un avance del reino aquí en la tierra, los que traemos los diseños y los que traemos la voluntad de Dios a la tierra, el cuerpo de Cristo, la iglesia, que no somos individuales, que no, tú aborreces el individualismo, pero amas el compañerismo, la hermandad del cuerpo de Cristo. Revélate, Señor, hoy poderosamente, trae convicción, trae, Señor, en el nombre de Jesús, unidad, sanidad, Señor, aquellos que fueron lastimados quizás por personas que no entendían aún en la iglesia lo que es ser cuerpo de Cristo y lastimaron un miembro a otro. Hoy trae un bálsamo, Padre, de liberación, trae un bálsamo de restauración y de sanidad a todas estas personas. En el nombre poderoso de Jesús, a tus hijos. Pastor, oramos por ellos, los bendecimos. ¿Sabes? Ora por esas mujeres que quizás se sienten solas hoy, que se sienten incomprendidas, pero que necesitan a Jesucristo y que necesitan también una palabra que les ayude, que les fortalezca en Cristo Jesús. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos clamando, Señor, por cada mujer, Señor, cada mujer que quizás en este momento está débil, Señor. Levántale el ánimo, Señor. Quita toda opresión, toda carga, toda angustia, todo aquello que no es tuyo en sus vidas, Señor. Hazles entender, Padre, que tú las has levantado con un propósito, las hiciste, Padre, mujeres fuertes, mujeres de reino, mujeres que pueden testificar, Señor,
testificar de tus bondades, testificar, Señor, ser ellas un testimonio vivo, Señor. Padre, hemos venido hablando y tú nos has venido, Señor, inquietando, hablando, Señor, acerca de que es importante que nosotros testifiquemos de Cristo, Padre. Así cada mujer que en este momento está viendo este video, que está viendo, Señor, esta enseñanza, o está recibiendo esta enseñanza, Señor, sea impartida por tu Espíritu, Padre, que esta palabra penetre en sus corazones, remueve, Padre, todo dolor, todo ataque de pánico, toda ansiedad causada por el miedo, por el temor, por la angustia, Señor, de no saber qué hacer, Padre Santo. Ahora, Padre de la gloria, tócalas, tú toca ese corazón, toca a cada mujer, Padre de la gloria, y quita, Señor, pensamientos aún de suicidio, pensamientos de soledad, pensamientos que no están que están contrarios a tu palabra, que no están alineados a tu palabra, Señor. Llega donde están ellas, ahí en sus casas, donde ellas vengan, Señor, en el automóvil, Padre, en el bus, donde quieras que se encuentren, Padre Santo, que seas tú tocando a cada mujer en esta noche, Señor. Sé con ellas, Padre de la gloria, y levanta ese ánimo, Padre, un ánimo pronto cumplido, Señor, para que ellas entiendan que tú las llamaste con un propósito eterno, Señor, y te damos gracias, Padre, Señor, porque gracias. está hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Poderoso de Jesús, les bendecimos con toda bendición de lo alto. Que el Santísimo les fortalezca cada día más. Señor. Recuerde, esto es básico en la revelación personal espiritual. Necesitamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuánta gente hay que recibe a Jesucristo, pero no quiere congregarse? ¿Cuánta gente le haya muy bien que le oremos y recibir a Cristo, pero no van a iglesia o van un par de veces y luego no regresan? Sin entender que están perdiendo los beneficios del cuerpo de Cristo, del diseño de Dios en la iglesia, acá en la tierra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, si Dios lo permite, Santo, el sí, viernes. Señor.